all civilizations are just destroyed before they become interstellar. En el año 2025, los astrónomos detectaron algo inusual. Un cometa que entraba corriendo en nuestro sistema solar y que no se comportaba como un cometa en absoluto. Era rápido, extraño y traía consigo secretos de otra estrella. Mientras los científicos se apresuraban a estudiarlo desde la Tierra, Elon Musk preparaba en silencio algo más audaz. Un intento de intercepción. Sin fanfarria ni luces parpadeantes, un solitario Falcon 9 despegó en una misión de la que pocos siquiera sabían. When you come in from orbital velocity, you come in like a flaming meteor, like you're just a raging ball of fire. That wasn't a problem we were able to solve with Falcon 9. Lo que sucedió después generó más preguntas que respuestas. Acompáñanos mientras desvelamos la misión, las señales y las consecuencias de 3 y Atlas Musk V, una oportunidad. Cuando los astrónomos confirmaron que 3 y Atlas no era un cometa local, sino un visitante desde más allá de nuestro sistema solar, la mayoría de la comunidad científica reaccionó con un solo plan: observar, usar telescopios, recopilar datos, aprender lo más posible antes de que desapareciera. Pero en SpaceX, la reacción fue diferente. Dentro de su división de análisis orbital, el equipo que rastrea objetos que se mueven por el espacio, una alerta ascendió directamente en la cadena de mando. El informe contenía una lista breve de hechos: velocidad sin precedentes, órbita retrógrada pronunciada y señales de una química inusual, incluido dióxido de carbono, que no coincide con los cometas normales del sistema solar. Las matemáticas eran claras. Este objeto venía de otro lugar y en cuestión de semanas desaparecería para siempre. Ese informe llegó a Elon Musk. Según personas familiarizadas con el intercambio, no preguntó solo cuán brillante era ni qué telescopios podían verlo. Hizo una pregunta que dejó la sala en silencio. ¿Podemos interceptarlo? No era la clase de pregunta que los científicos suelen hacer cuando aparece un cuerpo desde el espacio profundo. Observar es seguro. Observar es lo esperado. Pero perseguir algo que se mueve a 130.000 millas por hora es otro asunto. Los ingenieros conocían los riesgos. Aún así, Musk hablaba en serio. Desde ese momento, las discusiones pasaron a puertas cerradas. Los equipos de SpaceX empezaron a explorar si siquiera podía intentarse una misión. No de la manera lenta y de años como suelen planificar las agencias espaciales, sino en la escala de semanas. ¿Podrían sujetar una pequeña carga útil a un Falcon 9 y enviarla a la trayectoria de 3 y Atlas antes de que se desvaneciera? La idea central no era aterrizar ni capturar el objeto. Eso era imposible. En cambio, el objetivo sería la proximidad. Si una sonda pudiera atravesar la nube de gas y polvo que seguía al cuerpo parecido a un cometa, podría recolectar material o al menos registrar datos de corto alcance. Incluso rozar la coma externa podría aportar fragmentos más antiguos que la misma Tierra. Para Musk, la lógica era directa. Cada objeto interestelar que hemos visto hasta ahora nos ha dejado con preguntas. Ninguno ha sido tocado o muestreado. ¿Por qué esperar otra oportunidad cuando uno está aquí ahora? Como supuestamente le dijo a un asesor, dejemos de solo mirar, participemos. Pero esa ambición traía peso. ¿Era correcto interferir con algo que había vagado intacto durante millones de años? Algunos científicos se preocuparon en silencio. Si este cuerpo llevaba información frágil sobre su origen, incluso una pequeña interacción humana podría alterarlo. Otros plantearon una pregunta más amplia. ¿Debe una empresa privada, incluso una tan capaz como SpaceX, dar ese paso sin un debate abierto? Aún así, Musk no era nuevo en superar la vacilación. Había hecho carrera actuando rápido, a veces antes de que las regulaciones o las normas alcanzaran. Y aquí, el reloj corría. Tras bambalinas, los planificadores de misión empezaron a bosquejar ideas. Una sonda pequeña, ligera y ágil, lanzada tan pronto como en agosto. Sin instrumentos pesados, sin nave a largo plazo. Solo algo lo suficientemente rápido para cruzarse con 3 y Atlas en el estrecho corredor donde el objeto estaría más cerca de la Tierra. Consideraron opciones como colectores de polvo, espectrómetros simples e incluso balizas de rastreo que pudieran viajar junto al objeto por un corto tiempo.
Cada diseño tenía concesiones. Demasiado pesado, y el cohete no podría alcanzarlo. Demasiado simple, y el beneficio científico sería pequeño. Pero el atractivo de tener material alienígena, o incluso solo escanearlo de cerca, superaba las dudas. Las conversaciones se extendieron más allá de la ingeniería. También había estrategia. Si SpaceX hacía esto en silencio, podría convertirse en el primer grupo privado en llegar hasta el espacio interestelar. Si fallaba, el peor resultado sería la vergüenza y el dinero desperdiciado. Musk aceptó esas probabilidades. En sus palabras, si funciona, nos convertimos en la primera especie en extender una mano a través de las estrellas. Si falla, al menos lo intentamos. Para mediados de julio, las simulaciones funcionaban día y noche en Hawthorne. Los equipos ajustaban los tiempos de lanzamiento hasta segundos, recalculaban márgenes de combustible y refinaban trayectorias como si estuvieran enhebrando una aguja en el espacio. La misión ya no era solo una pregunta. Estaba sobre la mesa. Planificación de la misión. Atravesaba el sistema solar tan rápido que la gravedad de ningún planeta podía retenerlo. Eso es lo bastante rápido para cruzar la distancia entre Los Ángeles y Nueva York en menos de un minuto. Los ingenieros de SpaceX comprendieron rápidamente que esto no era como apuntar a Marte o acoplarse con la estación espacial. Esas misiones permiten maniobras de corrección, amplias ventanas y meses de preparación. Esto era más como intentar golpear una bala con otra bala, excepto que una de ellas había sido disparada desde otra estrella. Los primeros cálculos mostraron un panorama implacable. La ventana de intercepción no se medía en años, ni siquiera en meses. Eran semanas. Para finales del verano, Tracy Atlas estaría demasiado lejos y demasiado rápido para alcanzarlo. Eso significaba que si SpaceX quería intentarlo, debía actuar casi de inmediato. El desafío no era solo la velocidad. Los cohetes como el Falcon 9 no estaban diseñados para perseguir objetos que escapan del sistema solar. Están construidos para poner satélites en órbita o enviar sondas en trayectorias predecibles. Para interceptar algo en trayectoria hiperbólica, los ingenieros tuvieron que repensar todo. Tamaño de carga útil, trayectoria de vuelo y sincronización. Las primeras discusiones exploraron posibilidades arriesgadas. ¿Podría una sonda usar un impulso gravitatorio pasando por Marte para ganar velocidad? En teoría, sí. Pero las asistencias gravitatorias requieren tiempo, y el tiempo era el único recurso que no tenían. Para cuando esa maniobra se completara, Tracy Atlas ya habría desaparecido. Esa idea se descartó. Luego surgió el concepto de microsondas. En lugar de enviar una nave grande y pesada, ¿por qué no desplegar algo pequeño, rápido y desechable? Una sonda del tamaño de un refrigerador pequeño o incluso más chica podría sujetarse a un Falcon 9 y ser lanzada en trayectoria directa. No necesitaría sobrevivir mucho tiempo. Su único trabajo sería atravesar la cola del cometa, la nube de gas y polvo que lo seguía, y recolectar o registrar lo que pudiera. Otros bocetos incluyeron colectores de polvo, sensores espectrográficos o incluso enjambres de diminutas sondas que pudieran dispersarse y aumentar las probabilidades de que una hiciera contacto. Un impacto directo en el núcleo no era realista, pero solo rozar la coma aún podría ofrecer material alienígena, granos de polvo formados en otro sistema solar. También hubo conversaciones discretas sobre probar tecnología experimental. Musk había insinuado ideas antes: propulsión láser, sistemas de comunicación de alta velocidad e incluso nuevos métodos de navegación. Algunos internos se preguntaban si esta misión podía servir como un ensayo para esos conceptos, oculto bajo la etiqueta de experimento científico. Aún así, cada diseño chocaba con los mismos obstáculos: precisión de trayectoria y la falta de segundas oportunidades. Una vez lanzada, la sonda no podría ajustar mucho. Como mucho, tendría propulsores mínimos. Si los cálculos fallaban ligeramente, o si los gases del cometa desviaban su trayectoria, la nave podría pasar por el espacio vacío sin nada que mostrar. A pesar de los riesgos, Musk impulsó a su equipo hacia adelante. El razonamiento era simple. Si tenían éxito, serían los primeros en interactuar directamente con un objeto de otra estrella.
Si fallaban, al menos la humanidad sabría que lo intentó. Dentro de las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, las simulaciones empezaron a correr sin parar. Los ingenieros ajustaban los tiempos de lanzamiento hasta fracciones de segundo, modificaban ángulos y márgenes de combustible hasta que los números coincidieran. El plan que emergió no era perfecto, pero era posible. El enfoque final fue modesto: lanzar un Falcon 9 que transportara un pequeño interceptor desechable, sin carga pesada, sin plan de recuperación. La misión apuntaría a una región calculada del espacio, donde se esperaba que la cola de 3 y Atlas pasara justo antes de su acercamiento máximo al Sol. Si la sonda cruzaba esa zona en el momento adecuado, podría capturar datos, o incluso una muestra de polvo, de un viajero interestelar. Un planificador de misión lo dijo sin rodeos: las matemáticas son feas, pero la ciencia es hermosa. Era temerario, era desesperado, pero también era una oportunidad de entrar en la historia. Y para principios de agosto, la decisión estaba tomada. Un Falcon 9 volaría, no para poner satélites en órbita o reabastecer la estación espacial, sino para apuntar a un visitante de otra estrella. El lanzamiento clasificado. Para mediados de agosto, las señales de una actividad inusual alrededor de SpaceX eran difíciles de ignorar. Un lanzamiento de un Falcon 9 apareció en el calendario, pero no se veía como los demás. Normalmente, las misiones son públicas. Se anuncian las cargas útiles, se comparten transmisiones en vivo, y millones de espectadores miran la cuenta regresiva en línea. Pero este era diferente. El manifiesto estaba en blanco. Ningún nombre de cliente, ningún detalle del satélite, ninguna invitación a la prensa. Incluso la vista previa habitual del lanzamiento, una rutina estándar para SpaceX, faltaba. Internamente, el lanzamiento solo se describía como clasificado. Para una empresa que prospera con la publicidad, este silencio era inusual y no pasó desapercibido. Rastreados aficionados de cohetes, personas que pasan noches monitoreando plataformas de lanzamiento, planes de vuelo y firmas de radar, comenzaron a comparar notas. Rápidamente vieron que algo en esta misión no coincidía con el patrón de un lanzamiento militar o comercial típico. El cohete despegó silenciosamente desde Cabo Cañaveral. No hubo transmisión en vivo de la separación del propulsor, ni tomas aéreas de drones mostrando la etapa regresando para aterrizar. El evento pasó casi en secreto, visible solo para quienes estaban lo suficientemente cerca para ver el resplandor brillante elevándose en el cielo nocturno. En cuestión de horas, aficionados de todo el mundo comenzaron a reconstruir la trayectoria. Los lanzamientos de SpaceX a menudo se dirigen a órbitas predecibles: órbita baja terrestre, transferencia geoestacionaria o en ocasiones hacia Marte. ¿Pero la trayectoria del cohete no coincidía con ninguna de ellas. En su lugar, parecía curvarse hacia afuera, apuntando lejos de la Tierra en una línea que sugería el espacio profundo. Ese hallazgo desató especulación inmediata. ¿Era esta la misión de intercepción rumoreada? ¿Realmente intentaba SpaceX enviar una sonda hacia 3i Atlas, el objeto interestelar que cruzaba el sistema solar? En los canales oficiales no hubo confirmación. Ni la NASA ni SpaceX emitieron comunicados. Incluso la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que a veces clasifica cargas útiles por razones de seguridad, guardó silencio. El silencio alimentó la sospecha. Algunos analistas creían que la carga útil podría ser un enjambre de microsondas, varios dispositivos diminutos destinados a dispersarse y aumentar las probabilidades de atravesar la cola del cometa. Otros conjeturaban que podría ser una sola nave altamente experimental, lo suficientemente pequeña para lanzarse rápidamente y lo bastante ligera para alcanzar la velocidad adecuada. Unos pocos fueron más allá, sugiriendo que podría llevar tecnología que Musk había insinuado antes: sistemas de propulsión experimentales o incluso una baliza que pudiera permanecer cerca del objeto mientras se alejaba. Pero ninguna de estas ideas fue confirmada. Lo que más destacaba era el secretismo en sí. SpaceX suele prosperar con la apertura. Incluso los vuelos de prueba de Starship, enormes, complejos y a menudo explosivos, se transmiten al mundo. ¿Por qué ocultar este lanzamiento? Para algunos la respuesta era obvia.
Si SpaceX realmente intentaba interceptar a un viajero interestelar, el riesgo de fracaso era enorme. Una trayectoria fallida significaría millones gastados en vano. El silencio, en ese caso, podía ser la opción más segura. Para otros, el secretismo insinuaba algo mayor, una asociación con el ejército, o incluso datos que no estaban destinados al público. A medida que pasaban los días, observaciones de aficionados confirmaron que la carga útil no estaba orbitando la Tierra. Su vector apuntaba hacia afuera, coincidiendo con la trayectoria general de 3 y Atlas. Eso fue suficiente para convencer a muchos de que los rumores eran ciertos. SpaceX había lanzado su primera persecución interestelar, el intento de intercepción. El Falcon 9 ya había dejado la Tierra, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Despegar de la plataforma era rutina para SpaceX. Guiar una pequeña carga útil hacia la trayectoria de un objeto interestelar era algo que nadie había intentado antes. El objetivo no era el núcleo de 3 y Atlas. Eso era imposible. En su lugar, el plan se centraba en la cola, la estela difusa de gas y polvo que dejaba atrás. Si la sonda lograba atravesar siquiera una pequeña parte de esa región, podría recoger material o al menos registrar datos de cerca. Piénsalo así. Intentar acertar a un solo grano de arena llevado por una ráfaga de viento mientras lanzas un dardo desde kilómetros de distancia. Las probabilidades eran mínimas, pero si todo salía bien, la recompensa podía ser extraordinaria. La misión se reducía a precisión. Los ingenieros en tierra habían calculado una ventana de intercepción, un punto exacto en el espacio donde la sonda y la cola del cometa se cruzarían. Esa ventana no se medía en horas, sino en segundos. Si la carga llegaba demasiado pronto, no habría nada allí. Si llegaba demasiado tarde, el polvo ya se habría desvanecido. Ese era el riesgo. El Falcon 9 tenía que lanzarse en el momento perfecto, encender en el ángulo exacto y liberar la carga a la velocidad correcta. Cualquier error, incluso diminuto, significaba fracaso. Para el equipo, la tensión era clara. Habían pasado semanas ejecutando simulaciones, ajustando números y refinando la trayectoria hasta fracciones de un grado. Ahora ya no estaba en sus manos. La sonda iba en camino, deslizándose en silencio, con apenas una estrecha posibilidad de éxito. El diseño de la carga reflejaba ese riesgo. No era una nave pesada con sistemas redundantes. Era pequeña, simplificada, construida solo para velocidad y agilidad. Su misión no era sobrevivir durante años. Su misión era alcanzar un punto en el espacio en un momento en el tiempo. Guiarla allí era como disparar en medio de una tormenta. La radiación solar, las liberaciones impredecibles de gas del cometa y la deriva natural de las nubes de polvo amenazaban con desplazar la zona objetivo. La sonda no podía corregir mucho una vez en movimiento. Sus propulsores eran mínimos. Eso significaba que el equipo en tierra debía confiar por completo en sus cálculos. Los días previos a la intercepción se hicieron largos. Observatorios en todo el mundo rastreaban a 3 y Atlas, midiendo su brillo y monitoreando los cambios en su cola. Cada actualización alimentaba el modelo de trayectoria. Cada ajuste importaba. El cometa no era un blanco fijo. Era dinámico, desprendiendo gas y polvo, cambiando ligeramente su curso a medida que la luz solar calentaba su superficie. Cuando llegó el día de la intercepción, todo dependía del tiempo. La sonda, lanzada semanas antes, se acercaba ahora al punto de cruce. Desde la Tierra, los controladores no tenían forma de dirigirla en tiempo real. Los retrasos por la velocidad de la luz hacían impracticables las órdenes. La nave tenía que seguir su curso programado, como un dardo lanzado en la oscuridad. Si funcionaba, la sonda pasaría por una región llena de partículas alienígenas, pequeños fragmentos que habían vagado por la galaxia durante millones de años. Los sensores podrían registrar su composición, o los recolectores atrapar alguna muestra para analizar más tarde. Incluso unos pocos granos reescribirían lo que sabemos sobre cómo se forman otros sistemas estelares. Si fallaba, el resultado sería silencio. La sonda se deslizaría más allá de la zona objetivo, avanzando hacia el espacio vacío, y desaparecería para siempre. Señales extrañas. Después de que la carga secreta del Falcon 9 alcanzó su ventana de intercepción, el mundo esperaba silencio. Una sonda tan pequeña, moviéndose a tales velocidades,
no estaba diseñada para enviar imágenes dramáticas ni transmisión en vivo. En el mejor de los casos, la misión podría dejar unas pocas señales débiles, tal vez 1 o 2 paquetes de datos. Pero en cuestión de días, empezaron a aparecer cosas extrañas, sutiles, pero difíciles de ignorar. La primera pista vino del propio campo magnético de la Tierra. En varias estaciones de monitoreo, los magnetómetros registraron un pequeño pero notable pico. No fue dramático, pero la sincronía coincidía casi exactamente con el momento en que se esperaba que la sonda cruzara la cola del cometa. Algunos expertos lo descartaron como coincidencia. Otros lo señalaron discretamente como inusual. Después de todo, el polvo interestelar interactuando con una sonda cargada podría, en teoría, desencadenar una perturbación electromagnética. La segunda pista fue aún más intrigante. Los telescopios que observaban a TRES y Atlas comenzaron a notar cambios en su coma, la envoltura brillante de gas y polvo que lo rodea. Los espectrógrafos de alta resolución detectaron nuevas líneas químicas que antes no habían aparecido. De repente, la luz del cometa mostraba las huellas de compuestos inesperados. No eran aleatorios. Aparecieron como si algo hubiera perturbado la superficie o alterado su liberación de gases. Los astrónomos debatieron la causa. ¿Era simplemente que el cometa se estaba despertando con más fuerza al acercarse al Sol? ¿O la sonda interceptora lo había empujado, aunque fuera levemente, liberando material oculto? El momento era sospechoso. El espectro había permanecido estable durante semanas, y luego cambió justo después de que la trayectoria de la sonda se cruzara con la del cometa. Entonces llegó el tercer y más desconcertante detalle: el ritmo. Un equipo en Europa que estudiaba el brillo de la cola notó un pulso repetitivo. Cada 17 minutos la intensidad aumentaba un poco, como un latido. Al principio pensaron que era ruido en los datos, pero cuando otros observatorios confirmaron el mismo patrón, el enigma se profundizó. Los cometas naturales normalmente no se comportan así. La liberación de gases causada por la luz solar es caótica y desigual. Puede arder, pero no latir siguiendo un horario. La idea de que este cuerpo estuviera liberando material en un ciclo constante incomodó a algunos científicos. ¿Era un proceso interno, como presión acumulándose y escapando a través de grietas? ¿O estaba ocurriendo algo más inusual? En SpaceX, los reportes de estos hallazgos despertaron aún más preguntas. Oficialmente, la compañía permaneció en silencio. Ninguna confirmación del estado de la sonda, ningún detalle sobre si había regresado algún dato. Pero dentro de la comunidad científica, la especulación se desató. Algunos creían que la señal rítmica era un simple capricho natural, como un chorro rotativo de gas. Otros no estaban tan seguros. El pico magnético, las nuevas líneas químicas y el brillo repetitivo se apilaban en una historia difícil de ignorar. Por separado, cada elemento podría explicarse como coincidencia. Juntos, sugerían que algo real, algo medible, había ocurrido en el punto de intercepción. Para el público, estos desarrollos se filtraron a través de boletines de observatorios y grupos de investigación independientes. Los astrónomos aficionados añadieron combustible, compartiendo gráficas de la cola pulsante y resaltando los cambios en el resplandor del cometa. En redes sociales, el latido de TRES y Atlas se volvió un tema viral. Algunos bromeaban diciendo que estaba vivo. Otros se preguntaban si estaba transmitiendo algo. Los científicos pidieron cautela. Una liberación de gases rítmica no era imposible, solo inusual. Y los cometas son notoriamente impredecibles. Pero incluso las voces más prudentes admitieron que los datos eran extraños. Al final, ninguna respuesta única explicaba todo. ¿Qué causó la anomalía magnética en la Tierra? ¿Por qué la coma brilló con nuevos compuestos justo después de la ventana de intercepción? ¿Y qué estaba generando exactamente ese pulso constante en la cola? Por ahora, la única certeza era la incertidumbre. El destino de la sonda seguía sin aclararse, pero su trayectoria había dejado un rastro de misterios. Y esos misterios transformaron a TRES y Atlas de un visitante raro en algo mucho más extraño. Un rompecabezas que obligaba a los científicos a mirar 2 veces, y luego una tercera, lo que creían saber sobre los viajeros interestelares: polvo alienígena y brillo rítmico.
Una vez que pasó el intento de intercepción, científicos de todo el mundo centraron su atención en los datos. Telescopios desde Chile hasta Hawái, desde plataformas en órbita hasta pequeños equipos en patios traseros, apuntaron hacia 3I Atlas. Lo que comenzaron a ver no solo era inesperado, sino profundamente importante. La primera pista vino de la espectroscopía, el estudio de la luz descompuesta en sus patrones de color. Cada elemento o molécula deja un código de barras único en el espectro, y 3I Atlas empezó a mostrar líneas que no pertenecían a ningún cometa ordinario de nuestro sistema solar. Los estallidos de dióxido de carbono aparecieron más fuertes de lo normal, junto con señales de moléculas orgánicas más complejas de lo esperado. Para los científicos esto fue emocionante. Significaba que el objeto no era solo una roca helada, contenía una química lo suficientemente rica como para insinuar los bloques de construcción de la vida. Luego llegaron las proporciones de isótopos. Al analizar las huellas del hidrógeno y su hermano más pesado, el deuterio, los astrónomos notaron algo extraño. La proporción no coincidía con lo que vemos en los océanos de la Tierra ni en los cometas formados cerca de Júpiter. Ni siquiera coincidía con las regiones más lejanas de nuestro sistema solar. Esta agua tenía una historia distinta, moldeada en un lugar bajo estrellas diferentes, quizás en condiciones más frías o más densas. Era una prueba de que 3I Atlas transportaba material forjado en otro vecindario de la galaxia. Estos hallazgos dieron peso a una poderosa idea, que los ingredientes para la vida, agua, compuestos orgánicos y química compleja, no están limitados a nuestro sistema solar. Podrían estar esparcidos por todas partes, vagando entre estrellas, listos para sembrar mundos cuando la oportunidad aparezca. Fue un impulso para la teoría de la panspermia, la noción de que la vida, o al menos sus materias primas, puede viajar a través del espacio dentro de rocas, polvo o hielo. Al mismo tiempo, los investigadores notaron otra cosa, un cambio en el movimiento del objeto. 3I Atlas no se movía exactamente como la gravedad predecía. En cambio, su trayectoria mostraba un empuje leve pero medible, como si una mano suave lo estuviera guiando. Los científicos llaman a esto aceleración no gravitacional. Normalmente, proviene de chorros de gas expulsados de un cometa a medida que la luz solar calienta su superficie. Pero en este caso, el patrón no parecía aleatorio. El brillo de la cola revelaba un ciclo repetitivo. Cada 17 minutos, el resplandor aumentaba y disminuía, como si el cometa estuviera marcando el tiempo como un reloj. Esto no era lo que los científicos esperaban. La liberación natural de gases tiende a arder de manera irregular, no con un ritmo preciso. Estaba el objeto rotando de tal forma que los respiraderos se abrían y cerraban en un horario. ¿O había algo más profundo ocurriendo en su interior? La combinación de isótopos exóticos, fuertes estallidos de dióxido de carbono y actividad rítmica obligó a los astrónomos a reconsiderar lo que estaban observando. ¿Era 3I Atlas simplemente un cometa muy inusual o representaba una nueva categoría de viajeros interestelares? ¿Objetos con comportamientos que nunca habíamos visto antes? Los laboratorios comenzaron a analizar muestras de polvo recogidas en la atmósfera superior de la Tierra, con la esperanza de atrapar granos desprendidos de la cola del cometa. Unos pocos mostraron propiedades inusuales, incluidas proporciones de elementos raramente encontradas aquí. Aunque los resultados aún se debaten, incluso la posibilidad de tener polvo alienígena proveniente de otro sistema estelar electrificó a la comunidad. Más allá de los laboratorios, los descubrimientos despertaron discusiones más amplias. Si material como este puede cruzar entre estrellas y sobrevivir, entonces la galaxia está más interconectada de lo que imaginábamos. Los sistemas solares podrían intercambiar ingredientes del mismo modo que los vientos dispersan semillas en los campos. Eso significaría que nuestros propios orígenes podrían incluir fragmentos de estrellas distantes y que el futuro de la vida en otros lugares podría depender de viajeros como 3I Atlas. Por ahora, las respuestas siguen incompletas. Pero la ciencia es clara en un punto. 3I Atlas es diferente. Su química, su comportamiento y su movimiento lo distinguen de cualquier cometa que hayamos catalogado antes. Y aunque mucho sobre él sigue siendo incierto, las posibilidades que abre van mucho más allá de un visitante.
se extienden hasta la pregunta de cómo la vida misma podría compartirse a través de la galaxia. Teorías desatadas. En cuanto se difundieron los reportes de señales extrañas y sorpresas químicas, el debate público explotó. Los científicos fueron cautelosos, hablando de procesos inusuales pero naturales. Pero fuera de los laboratorios, la conversación cobró vida propia. Algunos comentaristas insistieron en que 3I Atlas era solo un cometa raro que se comportaba de maneras raras. Otros argumentaron que el brillo rítmico, combinado con anomalías magnéticas, apuntaba a algo más, quizás incluso artificial. Avi Loeb, de Harvard, ya conocido por sugerir que Oumuamua pudo haber sido diseñado, repitió su creencia de que no deberíamos descartar esa posibilidad aquí. Solo su comentario fue suficiente para desatar especulaciones en los medios y redes sociales. Mientras tanto, el silencio de los canales oficiales hizo todo más intenso. SpaceX no confirmó el estado de la sonda. La NASA y la Agencia Espacial Europea evitaron respuestas directas. Y cada vez que los periodistas pedían claridad, los portavoces recurrían a frases vagas sobre un estudio en curso. Para muchos, eso sonaba a evasión. Esta brecha alimentó teorías de conspiración. Algunos creían que el Falcon 9 había transportado una carga militar, no científica. Otros afirmaban que la sonda había descubierto pruebas de tecnología alienígena y que la información estaba siendo ocultada. Unos pocos incluso conectaron la trayectoria del cometa con monumentos antiguos, sugiriendo que civilizaciones de hace mucho tiempo pudieron haber visto visitantes similares. La mayoría de los científicos pusieron los ojos en blanco ante tales afirmaciones. Aún así, incluso dentro de la comunidad investigadora, persistía una inquietud silenciosa. El pulso repetitivo de 17 minutos en la cola era difícil de explicar, y la causa exacta del pico magnético seguía sin resolverse. Había suficientes preguntas sin respuesta como para dejar la puerta abierta, aunque fuera ligeramente, a interpretaciones más radicales. Mientras los debates ardían en línea, tras puertas cerradas, el trabajo continuaba. Según fuentes, la misión Falcon 9 no fue un fracaso total. La sonda puede que no haya golpeado el núcleo, pero probablemente atravesó parte de la coma. Se decía que paquetes de datos habían llegado a estaciones terrestres antes de que la señal se cortara. Si eso era cierto, entonces laboratorios bajo estrictos acuerdos podrían estar estudiando ahora granos de polvo reales de otro sistema estelar. Para Elon Musk, esa posibilidad fue suficiente para considerar el esfuerzo valioso. En un evento tecnológico semanas después, ofreció solo una declaración críptica. Digamos que aprendimos mucho. Ese comentario reavivó las especulaciones. ¿Tenía SpaceX pruebas de química alienígena o algo aún más extraño? Al público no se le dijo. Las consecuencias fueron más allá de los rumores. Dentro de los círculos políticos 3IATLAS obligó a un debate serio sobre preparación. Hasta ahora los protocolos de defensa espacial se habían centrado en asteroides y cometas del interior del sistema solar. Los visitantes interestelares eran raros y se consideraban mayormente curiosidades. Esta misión cambió eso. Si tales objetos podían aparecer de repente y desaparecer en cuestión de semanas, entonces la humanidad necesitaba formas más rápidas de responder. Surgieron propuestas para un programa de interceptores permanentes, sondas pequeñas, de despliegue rápido, capaces de lanzarse con poco aviso. Se decía que el propio Musk impulsaba un sistema así, una flota de primera respuesta para visitantes interestelares. Los gobiernos comenzaron a debatir si esto debía ser un esfuerzo nacional o algo coordinado internacionalmente. Para la comunidad científica, la lección fue clara. La próxima vez, no podemos limitarnos a observar. Incluso una intercepción parcial había producido resultados valiosos. Demostró que actuar con rapidez, incluso bajo probabilidades imposibles, podía expandir los límites de lo posible. Para el público, la historia tocó una fibra más profunda. Para muchos, 3I Atlas se sintió como más que un cometa. Se sintió como un contacto con algo más allá de nosotros, un recordatorio de que vivimos en una galaxia llena de movimiento e intercambio. Se reexaminaron mitos antiguos, se revivieron narrativas culturales, y un sentido de maravilla regresó a las conversaciones sobre el cielo. Gracias por mirar. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Comparte tus pensamientos abajo. Me encantaría escucharlos. Si esta historia abrió nuevas preguntas para ti, dale me gusta y suscríbete. Juntos, seguiremos explorando los misterios que esperan justo más allá de nuestro cielo. Nos vemos la próxima vez.